que es el teatro, los orígenes del teatro en España y el papel de las mujeres, papel rompedor, subversivo, completamente fracturador de las mujeres en ese paisaje escénico, en esa maravilla que supone el teatro como imaginación, como fantasía, como irrealidad. Yo quisiera plantearlo primero colocando el tema en un contexto histórico, porque es preciso colocarlo en ello, para comentaros que el teatro barroco se circunscribe en una época española de los siglos XVI y XVII, segunda mitad del XVI hasta el XVII, marcado por una monarquía autoritaria, por una ortodoxia absolutamente rígida a niveles religiosos e ideológicos, marcado por las guerras de religión, por una contrarreforma completamente instaurada, por una ideología rígida, autoritaria, conservadora, a extremos espeluznantes, que huye de cualquier cosa que signifique un atisbo de heterodoxia, un atisbo de libre pensamiento, y en una sociedad marcada por una religión que tiene unas proyecciones tremendas en expulsiones de todo lo que signifique otra forma de pensamiento, la otredad, que son los judíos, los heréticos, los moriscos posteriormente, y que se instaura con armas terribles como son la Inquisición y los autos de fe. Entonces, en ese contexto que es necesario plantearse, como si nos trasladáramos por el túnel del tiempo, yo solamente quiero llevaros a instantáneas para que os hagan reflexionar sobre la lucha de esas mujeres en un oficio absolutamente escandaloso, licencioso y completamente acusado de inmoral. La consideración social del oficio de actor significa luchar contra unos prejuicios tremendos en esa sociedad, ¿no? El teatro está marcado desde sus inicios en España por una serie de debates sobre la licitud y la moralidad del teatro, que van a ir condicionando totalmente el camino de las representaciones, de los usos y costumbres en la escena e incluso de los temas tratados en él, ¿no? Los actores son, por una parte, vilipendiados y, por otra parte, provocan una fascinación como esos seres diferentes, atractivos, seductores. José María Díaz Borque cita que entre uno de los textos de la época de un anónimo teólogo de los diálogos de las comedias que criticaba a los actores, tengo que recurrir evidentemente a las gafas ya, decía que los actores eran gente perdida y estragada en vicios y maldades, además de ser lujosa y viciosa. Eran atacados normalmente de no atenerse a las normas sociales, considerados truanes y chocarreros para gozar de vida libre y ancha, borrachos, caprichosos y lascivos, así como lascivas y coquetas eran consideradas las actrices que igualmente a los colegas varones violaban el orden natural querido por Dios, llevando en el ejercicio de su oficio trajes del otro sexo. La discusión en torno a la licitud del teatro lo acompaña desde su nacimiento, porque suponen la ruptura, la evolución desde una gestualidad simbólica de la historia sacra que proyecta indudablemente un aparato ideológico a una gestualidad de historias efímeras, de historias profanas, de historias que pretenden el entretenimiento o el conocimiento puramente, ¿no? Entonces, los sujetos que realizan este tipo de transformaciones de la gestualidad de un sentido simbólico a una gestualidad itinerante hacia la irrealidad, hacia la fantasía, hacia esa conciencia moral y a ese entretenimiento y a ese deleite, pues van a suponer la creación y van a propulsar la creación de un público laico.
El teatro, entonces, va a suponer también la ruptura de ese nacimiento del teatro sacro, vinculado casi en exclusividad a las representaciones de hospitales, de monasterios, de iglesias, hacia un teatro que se comercializa, que instaura un espíritu mercantilista y, por lo tanto, unas posibilidades de creatividad en ese teatro. Las críticas también vienen vinculadas por supuesto, a la noción del trabajo de actor. En una sociedad absolutamente jerarquizada, con una estructura tripartita, dividida en oratores, velatores y laboratores, en el que cada uno de ellos tiene una función social, el actor no colabora en absoluto a la salvación espiritual y, por otra parte, tampoco tiene una función social productiva. Entonces, los actores son considerados como pseudo-artesanos y ellos intentarán defenderse ante ello, hablando también de su vinculación hereditaria, gremial, familiar, con un determinado oficio, ¿no? Esos prejuicios se van incrementando en la medida que el teatro se va consolidando, lógicamente, ¿no? Y están vinculados también necesariamente a esa procedencia de los actores, porque realmente el actor es una fractura del sistema, el actor es un subversivo, no forma parte ni de los, evidentemente, oradores, ni de los señores que van al ejército, y tampoco se les considera como laboradores, no son productivos. Su extracción es fundamentalmente humilde, proceden de familias vinculadas a los gremios, de manera que las primeras documentaciones que tenemos a niveles notariales sobre las procedencias de los actores están vinculadas a los oficios que realizaban. Sí, son artesanos vinculados a oficios que además pretenden una proyección en el oficio teatral. De hecho, los actores pioneros pues tienen esa ocupación artesanal y esa vinculación gremial. Por ejemplo, como Lope de Rueda, que además de actores, escritores, autor de comedias, que era batioja, ¿no? Es decir, era dorador de oro y plata, convirtiéndola en láminas, ¿no? O, por ejemplo, otros que son hiladores de seda, otros son doradores, otros son calceteros, ¿no? Esa es otra de las grandes acusaciones. Es decir, ni sois productivos, ni formáis parte de la estructura tripartita, sois de un origen humilde, muchos de ellos rozando la estructura marginal, y por otra parte vuestra forma de vida es realmente subversiva. El propio juego de la representación significaba la transformación de la realidad, en la proyección del juego escénico, de la irrealidad, de la fantasía, y al mismo tiempo la proyección de costumbres licenciosas, la promiscuidad, son antimodelos de catolicismo, ¿no? Y por otra parte están fuera del sistema, pero cercanos a los coqueteos con los altos niveles cortesanos y de la corte, que se siente atraído por algo tan maravilloso y tan atrayente como es la escena del teatro, ¿no? Su posición social, por lo tanto, es inclasificable, fronteriza, extrema. Y la procedencia humilde de la mayor parte de los actores generó pues el menosprecio de las clases acomodadas, que en el momento que alguno de sus miembros intentaba entrar en alguna compañía teatral o se enamoraba de alguna actriz, pues procuraban por todos los medios meterlo en el redil, y si no era así, dejaban de formar parte de su familia. Más de uno de los actores tuvieron que cambiarse de nombre para no hacer una deshonra familiar y no colaborar al deshonor del linaje, ¿no? Si a todas estas coyunturas negativas le unimos el hecho de ser mujer, pues entonces el tema se multiplica por 1000. Las actrices del siglo de oro
para intentar delimitar un poco a qué se le llama actriz o qué podemos llamarla desde nuestro objeto de estudio actualmente, serían por una parte las que se dedican al oficio teatral de forma más o menos habitual, que forman parte de manera oficial de compañías teatrales o que están vinculadas de alguna manera como contratos con esas compañías, o bien que forman parte de otras compañías menores que hacen representaciones escénicas en pueblos, lo que se llaman las compañías de la legua, compañías menores, quizás algunas de 1, 2 o 3 miembros, es decir, aquí los niveles jerárquicos también existían, y hay algunas clasificaciones sobre los tipos de compañía, desde el ululú, que era un señor que simplemente iba contando, un poco juglar, que iba contando de pueblo en pueblo algunas historias, hasta ya las compañías teatrales en las que se, bueno, pues se dividían los papeles, ¿no? Eso significa que no solamente podemos pensar en las compañías teatrales o en el teatro solamente de las compañías teatrales realmente establecidos dentro de los canales más o menos establecidos oficiales, sino también aquellas compañías pequeñas que trabajaban en las grandes ciudades o alrededor de ciudades importantes con un gran potencial teatral, como era Madrid, como era Toledo y por supuesto como era Sevilla en los siglos XVI y XVII, una ciudad fundamental de atracción de comercio y donde se movía muchísimo dinero y donde había muchísimos hospitales. No podemos olvidar que el teatro nace vinculado a los hospitales. Y antes de introducirme totalmente en el tema de la actriz o de la mujer y el teatro, como la vamos a situar a diferentes niveles, pues quería traeros para que visualizarais lo que es un corral de comedias. Efectivamente el teatro nace vinculado a las organizaciones eclesiásticas, a los hospitales, ¿no? Y como tal, en los espacios ubicados en esos hospitales, que algunas veces son los patios de los hospitales, o bien el espacio circundante que el hospital conforma con los límites de las casas que le rodean, ¿no? Entonces, ese sería un hospital, por ejemplo, y un corral de comedia, que es, como os pone, un patio de posado vecindad que se habilitaba para las representaciones teatrales, ¿no? El que se conserva actualmente es el corral de comedias de Almagro, que si no lo conocéis os lo recomiendo encarecidamente, de verdad. Entonces ahí tenéis una vista general de cómo era el corral de comedia. Esta es la proyección de lo que era el teatro, el patio donde estaban pues el público que asistía a las comedias. Voy a ir poniendo, y os la voy explicando, porque habrá cosas importantes para después, para que después la vayáis relacionando con el resto de la comunicación, ¿no? Entonces, como veis, el escenario, obviamente, en la parte de abajo estaba el sótano. Había una serie de corredores laterales, los vinculados al escenario, en los que posibilitaban el juego de los actores, el cambio de vestuario, la zona de los músicos. Las partes más elevadas eran la zona donde se colocaba la nobleza. Sí, la proyección de un corral de comedia es como la proyección de la sociedad jerárquica del siglo XVI y XVII. Esto es la sociedad barroca en el teatro. Entonces, ahí en las partes superiores están las tertulias literarias, donde normalmente se colocaban los censores eclesiásticos. En las partes de los aposentos, que es la parte de abajo, donde se situaban los nobles, algunos de ellas era porque realmente poseían, eran los poseedores de esos edificios, y otros porque simplemente los alquilaban. Podían visualizarlo directamente o a través de celosías, ¿no?
En la parte inferior, en la del patio, pues había una serie de gradas en los laterales, y en esta zona pues se colocaban unos bancos, y en la parte más, digamos, más al fondo del escenario era la vinculada a la parte más humilde del público, que era la zona de los mosqueteros, la zona más ruidosa, por supuesto, la más aplaudía, o la que más abucheaba, o la que rápidamente contestaba con deleite o con bochorno ante lo que se estaba representando. Y la lojería era pues el barecillo de la época, ¿no? Que como no se podían llevar bebidas alcohólicas, pues entonces había una loja que era una bebida que era de agua, azúcar y miel, ¿no? Y esa es la lojería, la actual cafetería. Y lo que yo quería enseñaros, porque va a ser importantísimo, es esto, la cazuela, ¿no? La cazuela es el espacio enfrente del escenario reservado a las mujeres. Las mujeres entraban por otra puerta diferente y se alojaban en la cazuela. Hay que tener en cuenta además que en el corral de comedia había una función de un señor que era el apretador, es decir, que iba intentando apretar a todo el mundo para que entrase el mayor número posible de gente. Entonces las mujeres estaban ahí pues realmente aprisionadas, y bueno, pues también era lógicamente un sitio en el que se comentaba y se vituperaba o se hacían alardes de alegría ante lo que se estaba representando. Y las tertulias literarias, donde os comentaba antes que se hacía la obra más o menos, la discusión de la moralidad del teatro, que siempre estuvo como un péndulo sobre las actividades teatrales. Este era el patio, los corrales laterales, que a veces eran alquileres de familia, y, como os comentaba, la zona de los mosqueteros que estaban en pie. La zona más humilde, y ellos eran los que estaban en pie. Y, como he comentado, los aposentos privados y los mantenedores del orden. El apretador y los bancos, por supuesto, había que pagar. Los mosqueteros en la zona más humilde, y la cazuela lo mismo. Bien, pues volviendo al tema de la mujer, para colocar bien la cuestión de la profesionalidad de la actriz, podemos decir que las actrices eran las que formaban parte de manera oficial de compañías teatrales, las que estaban vinculadas también por contrato con otros tipos de compañías, y también las que, al margen de los circuitos teatrales oficiales, formaban parte también de las compañías que iban a los alrededores de las ciudades. Ahí estábamos. Por lo tanto, la profesionalidad de la actriz no está en función del lugar de la representación, sino de la regularidad de la actividad y de si esa actividad realmente se dedican profesionalmente para vivir de ella, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de actrices aficionadas, como podían ser las vecinas que colaboraban algunas veces en las actividades, en los festejos locales, en las representaciones locales que se hacían en los pueblos, en las festividades de los pueblos. Ni tampoco contamos con las damas que participaban en algunos escenarios que se realizaban en la corte, en las representaciones de la corte, ¿no? La introducción de la mujer en las compañías era generalmente a través de pequeños papeles o papelillos que estaban en función de su edad y de sus capacidades. A través de ellas empezaban a obtener experiencia en la materia y iban ascendiendo. Generalmente el requisito, como hemos dicho antes, era pertenecer a una familia o estar vinculada al oficio a través de la familia. Y bueno, pues cuando se iniciaban en las compañías, pues lo hacían normalmente a través del canto o del baile. De manera no profesional aparecen ya mujeres en 1500, y la primera actriz profesional registrada en documentos surge ya a partir de 1550. Además de, como estamos hablando de la mujer y teatro, además de las actrices
tenemos que tener también en cuenta las autoras de comedia. Las autoras de comedia no son las dramaturgas, no son las escritoras, igual que el autor de comedia no es el escritor. Lope no es autor de comedia, es dramaturgo. El autor de comedia es el director teatral, porque había toda una jerarquización en todo el procedimiento, desde la creación de la comedia hasta su representación. El dramaturgo la escribe, la vende a un autor de comedias, este la representa, y por eso algunas veces las comedias van evolucionando tantísimo, con tantas modificaciones en función de los números de actores que tienen, que a veces son casi irreconocibles. Por eso autores como Lope o como Calderón tuvieron muchísimo empeño en publicar sus obras tal y como eran, porque las comedias se difuminaban en todas aquellas modalidades. Entonces, tenemos las autoras de comedia, que eso quiere decir que esporádicamente o de una manera bastante habitual, por su vinculación con la familia o porque era mujer de autor teatral, pues realizaba este tipo de actividades, de las que solamente pudo realizar autónomamente cuando ya o estaba separada o había fallecido el marido. Pero eso lo veremos ahora. Y por otro lado estaban las dramaturgas, y por otro lado estaban las mujeres en la cazuela. Digamos que ese es el gran espectro femenino vinculado al teatro. Hasta mitad del 17 no existe realmente una clasificación de los papeles teatrales, con lo cual, en todo caso, hasta esos momentos es canta, baila o representa. Y por supuesto la mujer primero tiene que saber cantar y bailar para ir metiéndose en la representación. ¿Cómo se produce ya la instalación definitiva o la incorporación definitiva de la mujer al teatro? A pesar de que existen un numeroso número de documentación de la presencia del teatro en los documentos notariales, es muchísimo menor en la aparición de las mujeres. Y esto es porque simplemente, como señalaremos después, la mujer no es sujeto legal. No va a aparecer en los documentos notariales a no ser que sea autónoma en relación al marido. Entonces, en 1586 la Junta de Reformación ordenaba, cito textual, a todas las personas que tienen compañías de representaciones no traigan en ellas para representar ningún personaje mujer, ninguna, so pena de 5 años de destierro y cada 100.000 maravedíes para la Cámara de su Majestad. Eso en 1586. A raíz de una petición precisamente de una compañía italiana, I Confidenti, que solicita permiso para la representación de las mujeres, por fin se concede el permiso y a través del decreto de noviembre de ese mismo año, que supone el alzamiento de esa prohibición, se establece que podían representar las mujeres que estuvieran casadas y acompañadas por su marido en la misma compañía y en hábito de mujer. Esto es muy importante por lo que vamos a ver. Estos requisitos eran la manifestación clara de la dependencia femenina con relación al varón y manifestada claramente en el decreto a través de su situación profesional, ¿no? Y por otra parte, es reflejo directo de que la presencia femenina en la documentación no puede ser, porque es que los que firman los contratos son los hombres, ¿no? Aunque de facto solo a través de esta petición de la compañía teatral italiana se concede la representación, bueno, la participación de la mujer en el teatro en España, el año antes había habido una petición de 14 actrices españolas precisamente al Consejo, encabezadas por Mariana Vaca y María de la O, que presentaba al Consejo de Su Majestad, en el que argumentaba, que creo que es importante que lo oigáis, ¿no?
María de la O y Mariana de Vaca y otras 12 compañeras estantes en la corte, casadas con autores de compañías y otros representantes con quien ellas han usado el dicho oficio, por un memorial que dieron a su majestad, dicen que por haberles prohibido que no represente, padecen mucha necesidad y las conciencias suyas y de sus maridos están en peligro por estar absentes, y se ha dado causa a que para suplir su falta en las representaciones, los dichos sus maridos traen muchos muchachos de buen gesto y los visten y tocan como mujeres, con mayor indecencia y más a escándalos que ellas causaban, lo cual cesaría dándoles licencia para representar con 2 condiciones. La una, que cada uno representase en su género y figura, el hombre en hábito de hombre y la mujer en hábito de mujer. La segunda, que las compañías y representaciones de comedias no ande ni represente ninguna mujer soltera, sino que tal sea casada y traiga consigo a su marido. Creo que está bastante explicado cuál es el contexto del asunto, ¿no? En 1600, tras nuevas prohibiciones, se insta a lo mismo, ¿no?, en que las mujeres deberían representar en las mismas compañías que sus maridos o los padres, ¿no? Por otro lado, las actrices menores de 25 años deben estar bajo la protección de su padre o tutor, y las solteras, viudas, divorciadas o abandonadas por el marido pueden actuar de libre, trabajar en solitario, aunque no era lo habitual, ¿no? Esto quiere decir que la mujer ocupó en el ámbito profesional la misma situación que ocupaba en el ámbito familiar y social, ¿no? Es decir, la misma posición subordinada. ¿Qué significaba ser actriz? Pues significaba que la mujer que trabaja y participa más o menos oficialmente y de forma reconocida en la actividad, bien en el oficio de padre o cónyuge, bien autónomamente, pero tiene que tener una vinculación familiar al oficio, una dependencia legal al personaje masculino, pues solo el fallecimiento de él puede darle a la viuda o la hija el reconocimiento de la titularidad del negocio, ¿no? Es decir, que la vinculación de la mujer al oficio de teatral, sobre todo en esta primera fase de la puesta en marcha, es una vinculación absoluta a la figura masculina, al cónyuge, casada o hija de, pero su participación está en función de que forma parte de la familia de esa persona. Algo absolutamente normal en relación al papel de la mujer, al trabajo de la mujer en las otras actividades sociales. Sí. El trabajo de la mujer era subordinado al marido y en todo caso, si se ejercía de una manera profesional, bueno, semiprofesional por supuesto, era subsidiada de esa relación. La limitación legal de la mujer era que, en el caso del oficio de actriz, que él tenía que firmar los contratos y que en muchísimos casos los sueldos pagados a los matrimonios formaban parte de sueldos únicos, es decir, fruto de la suma de los sueldos individuales. El trabajo femenino, por lo tanto, era absolutamente subsidiario del hombre. Y la visibilidad de la mujer se producía, no solo en el tema del teatro, sino a nivel social en general, solo cuando el hombre emigraba, tenía que irse al ejército, hacía servicios para la monarquía o directamente fallecía. Ahí aparecía la visibilidad de la mujer, ahí se hacía cargo tanto de las labores profesionales o empresariales, si había algún tipo de taller, o cuestiones agrarias, además de las domésticas. Pero para eso tenía que haber estado previamente vinculada a ese oficio. En este panorama, cuando se incorpora la mujer al trabajo teatral, pues las acusaciones son de consideración casi similar a la de prostituta. ¿Por qué? Porque significa una ruptura de la sumisión y el recato, una ocupación del espacio público, el cuerpo femenino proyectado para que recibir todas las miradas que van directamente dirigidas a ellas,
porque las actrices están vinculadas a un mundo en el que se produce la promiscuidad, y por otra parte la cercanía a los poderosos, se convierten en gente cercana a la corte, algunos de ellos se convierten en amantes de hombres nobles. Entonces, por una parte, la mujer como cuerpo, como proyección femenina en el escenario. Por otra parte, también los temas que son considerados en muchos casos eróticos, y continuamente al mismo tiempo una serie de decretos, bueno, por supuesto los moralistas contribuyendo a las acusaciones, a las detracciones en contra del teatro, solicitando en altas instancias las prohibiciones continuas y a controlar a través de decretos. En todos casos, los decretos lo que hacen es intentar controlar un poco, poner freno y controlar los escándalos y la inmoralidad. ¿Cuáles son los argumentos de los detractores? Según uno de los especialistas del teatro, están dirigidos tanto a los actores, a los representantes, a las representaciones, como a los temas que se representan, ¿no? Es decir, los moralistas argumentan en contra de los actores que son pecadores, pero también a la excitación verbal en los espectáculos, que después se proyectan en el público que intentan imitarlos. También que los temas que se tratan van contra la moral, hablan de adulterios, de coqueteos entre mujeres, la mujer adopta posiciones masculinas, hay duelos y venganza, hay matrimonios desiguales, en fin de cuentas hay una subversión social que es difícilmente asumible. Pero frente a ello, determinados poderes, como el Consejo de Castilla y la Villa de Madrid, no están de acuerdo tampoco con prohibir el teatro, que tiene un gran auditorio, que es muy popular y sobre todo porque tiene un apoyo financiero que le da unas posibilidades auténticas a los hospitales, porque los hospitales estaban nutriendo de las representaciones teatrales. Los detractores del teatro a veces argumentan cosas tan peregrinas como las que os voy a contar. Algunos de ellos son teóricos, como el padre Mariana, que se basan en la Biblia, en los textos de los padres de la Iglesia, y como no van al teatro, además, pues hacen argumentaciones absolutamente teóricas, en las que se producen, en las que no hay fronteras diferenciadoras entre el actor y el personaje. Entonces dicen cosas como tales: sale una farsanta a representar una Magdalena, a la que hace la Madre de Dios, y un representante un Salvador. Y lo primero, veréis que esta mujer lo más del auditorio conoce, que es una ramera y el hombre un rufián. ¿Puede haber mayor indecencia en el mundo? Esos son el tipo de acusaciones que se le hace desde la pura teoría de los hombres que no van al teatro. Otras situaciones eran a la inversa, y eran la atracción que tenía el pueblo sobre los actores, ¿no? De manera que igualmente se confunde el actor y el personaje, ¿no? López recordaba en una de sus comedias, en una introducción a sus comedias, que había gente que a un actor lo paraba por la calle porque lo había confundido con el papel que había hecho de un hermano San Francisco que hacía milagros y al que le solicitaban una serie de posibles santidades, ¿no? Entonces, esa confusión existe en el mundo en el que nos estamos refiriendo. Pero a pesar de todas las detracciones, de las acusaciones y de los ataques viscerales de muchos de los miembros de la Iglesia y también algunos laicos, como os decía, tanto el municipio como la corte como la Iglesia no están dispuestos a acabar con el teatro, porque todos obtienen beneficios. Los prejuicios contra los actores, como os comentaba, se intensifican en el caso de la mujer, ¿no? Porque claro, la mayor subversión la está produciendo la mujer, que escapa de un espacio doméstico hacia un espacio
plural, abierto, y estamos hablando de una mujer a la que se le solicita en esos momentos, y para eso podéis leer cualquiera de los no manuales, pero sí de los teóricos de la época, no hace falta los teólogos siquiera, a la que se le solicita sumisión, obediencia, recato, compostura, castidad. La célula de desarrollo de la mujer es la obediencia, la familia en un sistema patriarcal, ¿no? Es la célula de su mundo. De manera que el mundo donde ella debería moverse es ese, y se la identifica como un totus uterus. Es decir, tal como decía un habitual aforismo de la época, a partir de su aparato reproductor, de su capacidad de procrear, y por lo tanto se la idealiza como madre. Es un totus uterus porque en aquellos momentos el desconocimiento del cuerpo femenino era tal que se pensaba que el útero era un aparato movible en nuestro organismo, y que algunas veces podía estar donde está y otras veces en la boca. De ahí parece ser que se llega a la conclusión de la lujuria en la mujer, ¿no? Esa cercanía útero-boca, pues llegaba a esa cuestión, ¿no? Entonces, eso significa que evidentemente la mujer no es un sujeto individual, por lo tanto es una idea de imbecilitas sexus, que se tenía, es decir, que era normal que se la inhabilitara en su condición jurídica. Entonces, ante esa situación, una mujer en el teatro está subvirtiendo absolutamente todo. Y sus acusaciones, las acusaciones de promiscuidad y lujuria, pues son continuas. No quiero extenderme excesivamente en esto, porque para eso tenéis ejemplos, nada más que tenéis que recurrir a Quevedo en El Buscón, para hablar de la misoginia sobre la mujer, incluso a las sátiras que realiza sobre matrimonios entre actores, diciendo prácticamente que, bueno, que el actor era un consentidor y que a veces era el que impulsaba a la mujer a mantener relaciones extramatrimoniales. Sí, son absolutamente lascivas, y además los adornos, los afeites, todo lo que se ponen en el teatro contribuye a convertirlas en mucho más llamativas, y por lo tanto a convertir al cuerpo en fuente absoluta de lascivia, de seducción, y sobre todo, y más que nada, cuando la mujer va vestida de varón. Ahí entramos en otro de los grandes mitos, el disfraz varonil. El disfraz varonil es considerado como absolutamente prohibitivo, porque la mujer va mucho más ceñida con el disfraz varonil. Entonces, esto provocaba continuas iras de los moralistas, pero por otra parte, en la cazuela donde os he dicho que estaban las mujeres, pues ¿qué provocaba en la cazuela? Pues un auténtico tumulto de alegría, porque en el momento en que aparecía una mujer vestida con el disfraz varonil, no solamente vestida, sino representando en papel varonil, asumiendo papeles de hombre, pues significaba el alter ego de la mujer que se proyectaba en esa ficción de algo que no podía vivir en su vida diaria. Entonces esa usurpación de la condición varonil es una auténtica usurpación, pero además de un componente erótico para uno, un auténtico componente subversivo para otros. El tema de las actrices, pues aparte de las críticas y demás, había otro tipo de críticas vinculadas a sus cercanías, como os comentaba, con la corte y con los poderosos. Muchas de ellas pues son halagadas, son objetos de capricho de muchos de los poderosos, de muchos de los nobles de la época. Están continuamente haciéndoles regalos, en algunos casos pues se convierten en sus amantes. Hay muchísima documentación sobre el tema también de relaciones entre ellos, y para eso de nuevo también
tenemos datos de los propios poetas, de Lope con Micaela Luján, que era actriz, con la que tiene hijos, y otros casos, pues las locuras de ciertos nobles, que se gastan fortunas inmensas por halagar a la hermosa actriz de la que se han enamorado. Por poneros algunos de los casos, Josefa Vaca, una de las grandes actrices, esposa de Juan de Morales, autor, cuya vida escandalosa dio lugar a multitud de epigramas e invectivas, entre ellos, por supuesto, de Góngora y de Quevedo, pues sus cortejadores eran nada más y nada menos que hombres relevantes de la corte, como por ejemplo el marqués de Villanueva, el conde de Villaflor, el duque de Peñafiel, incluso el conde duque de Olivares. Góngora la ridiculizó en el soneto a Josepa Vaca farsanta. Otras veces las actrices mantenían relaciones duraderas con algunos de los nobles, se convertían en sus favoritas, en sus concubinas, y se convertían en damas de la corte. El caso más emblemático, pues, es de la Calderona, María Calderona, que era una hermosa comedianta, amante en esos momentos del duque de Medina de las Torres, pero de la que se enamoró perdidamente Felipe IV, y ella, pues, entre uno y otro, pues tuvo que elegir al más poderoso, se vio obligada, e incluso el amante le dijo: creo que es lo mejor para ti y para mí. Entonces, bueno, en este caso es la madre de don Juan José de Austria, que precisamente es uno de los pocos hijos ilegítimos, o casi el único, que Felipe IV llegó a legitimar, ¿no? Otros casos eran al contrario, es decir, el capricho de los nobles suponía también, en algunos casos, que a ella se la separaba de su marido. Y ellas, que estaban enamoradas y que tenían una buena relación con su marido, pues se las separaba. Algunas de ellas eran raptadas, algunas de ellas eran violadas, pero claro, las relaciones extraconyugales con gente noble, pues no había problema. En este sentido, se decía que el buen pueblo español era indulgente con las debilidades de señores y poderosos. Por supuesto, las penas aplicadas a las mujeres eran diferentes. Si había situaciones de inmoralidad pública, o en el caso de ella, la honestidad de la mujer se consideraba en relación a su condición social. Que quede claro. Y bueno, y ya por último quiero poneros el ejemplo de el otro extremo. Hemos hablado de la promiscuidad, de la lascividad, de esas mujeres tocadas por la cercanía a los poderosos, y pues ahora vamos a hablar justamente de las que la Iglesia utilizó dentro de la propaganda religiosa promovida por los organismos oficiales que dieron difusión y boato a este tipo de cuestiones. Y son las actrices que en un momento determinado de su vida deciden dar un corte a su vida profesional y adoptan una posición, un camino de beatitud o de religiosidad. El caso más espectacular es el de Francisca Baltasara, al que le llamaban la Baltasara. De hecho, fue tan espectacular que hay una comedia que realizan entre varios autores, entre ellos Vélez de Guevara y Rojas Zorrilla. La Baltasara era precisamente una mujer que había sido muy famosa en su disfraz varonil, es decir, que era muy habitual verla en las escenas de montar a caballo, vestida de hombre, incluso en lances de valentía, ¿no? Bueno, pues en 1611, representando en Valencia una obra que se llama Saladín, fue iluminada por la gracia divina en pleno espectáculo, y este quedó interrumpido. Entonces ella decidió abandonar el teatro, se marchó a Cartagena, a una ermita, y ni los miembros de su compañía, ni su marido, ni su amante, un estudiante salmantino que había abandonado los estudios por ella, consiguieron convencerla. Y entonces se dedicó
a ser una ermitaña, dice la leyenda, ¿no? Entonces al final fueron allí y ella consiguió convencer a los demás, y se quedaron allí y se convirtieron en ermitaños. El caso de la Baltasara no es el único, hay también el de Clara Camacho, en fin, hay una serie de ellas que han llevado después una vida criticada como pecaminosa. Tengamos en cuenta que son mujeres que viven en una sociedad determinada y que tienen unas presiones sociales fuertes y que en un momento determinado, pues algunas de ellas deciden pasar una vejez tranquila, como es el caso de algunas de ellas, en un monasterio o en un convento. Tal es el caso también de María la Calderona, que el rey la retiró y la convirtió en abadesa en abadesa, muere como abadesa, y dicen que en olor de santidad. Y bueno, pues esta leyenda de santidad, ¿qué es lo que pretenden? Pues dotar al sistema de una limpieza maravillosa, porque qué mejor limpieza que los ejemplos de aquellas vidas de las actrices licenciosas, lascivas, lujuriosas y demás, que están convertidas casi en santas, ¿no? Constituían un auténtico exemplum para el público, ¿no? Y como os comentaba, otras que simplemente deciden una vida retirada en un convento con tranquilidad para disfrutar de una vejez honrada a nivel económico y social. Sí, una proyección también de reconocimiento social, ¿no? E incluso dejar limosnas a convento y a la congregación, a la cofradía de la novena, que al final consiguen fundar como reconocimiento al oficio y como defensa del oficio de actor, del oficio de actor y de actriz, lógicamente, que estaba completamente abandonado y que no tenían posibilidades ninguna de defensa, ¿no? Entonces, para terminar, yo quiero leeros dos cosas. Dentro de esta limpieza del propio sistema que se realiza, y por otra parte esa posibilidad de proyectar tu vida personal, tu creatividad, tu fantasía en los muros de un convento, os voy a leer primero un poema, bueno, una parte, un fragmento de una comedia escrita por una mujer, por Ángela de Acevedo, una de las dramaturgas junto con María de Zayas y de Sor Juana Inés de la Cruz de la época, porque es bastante ilustrativo de todo lo que os he comentado, ¿no? La obra se llama Dicha y desdicha del juego y dice así una criada en ese fragmento: si yo quiero reír, no río, no puedo si quiero holgarme, por mucho atemorizarme su semblante que es sombrío. Él juzga por devaneos las músicas y las danzas, porque abomina las chanzas, aborrece galanteos. En llegando a una ventana, una mujer la censura, diciendo que no es cordura y la acusa de liviana. Al fin, porque nos cansamos, ni ir a oír misa nos deja, mira si es justa mi queja, y aún dirás que bien estamos. ¿Vióse más prolijidad? ¿Hay mayor encerramiento? En un cartujo convento no habrá menos libertad. Dicha y desdicha del juego. Y para terminar, a Sor Juana, que sí podía escribir estas cosas en el convento, en un cartujo convento no habrá menos libertad, porque esta criada está haciendo referencia a esto, a las mujeres, que he olvidado decirlo, a las mujeres se las acusaba, si eran cultas, de bachilleras, y si excedían mínimamente los límites de los muros de la casa, ventaneras. Y ha hecho referencia la criada aquí. Y por último, este maravilloso soneto de Sor Juana, que hace un canto a la posibilidad de la creación, de la creatividad, del amor de cualquier tipo, desde la fantasía, desde la creación, dice así: detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo.
Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra a prisión mi fantasía. Y dicho esto, terminó la escena. Muchas gracias, Fátima.